La gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que nos escuchan. Esto es en honor a la verdad y vamos a empezar este tema que va a producir mucha controversia. Sabemos que no es fácil derribar argumentos, altiveces y fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios desde muchos años. Y he titulado esta enseñanza El Milenio, pero a la misma vez este título va a encerrar muchos otros temas, como por ejemplo el juicio de Dios, Armagedón, Gog y Magog, el día postrero, los dos olivos, el monte de Sión y todas esas cosas que tienen que ver con este tema. Y quiero empezar diciendo que recibí muchos correos agradeciendo lo que Dios está haciendo en su vida, pero me llamó uno en particular la atención de un intérprete de la ley que al final de cuentas me inspiró y me motivó para ir a las Escrituras y darlas tal y cual están escritas y que sea el Señor Jesucristo mismo enseñando a sus ovejas. Él prometió y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si el Señor Jesús dijo que las ovejas de Él escuchan, son capaces, y Él les ha dado la capacidad de que sus ovejas escuchen su voz, eso es verdad. Y en base a esa palabra y esa confianza que tengo en esa palabra, voy a dedicar esta enseñanza a aquellas ovejas del Señor Jesucristo que son capaces de humillarse como niños y de orar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Si estoy equivocado, corrígeme con tu palabra. No lo que he aprendido en los seminarios teológicos o en las iglesias cristianas del mundo o lo que dice en la televisión. Guíame tú, Señor, porque tu palabra dice que si tú nos libertas, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, vamos a empezar. El milenio probablemente hayan 2 o 3 partes de esta misma enseñanza, y vamos a empezar con esta línea que están viendo ustedes acá, contraria a la famosa línea del dispensacionalismo. Y quiero hacer una introducción, y para hacer una introducción lo primero que voy a es citar la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 versículo 11. Dice que ninguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga. La palabra de Dios dice que una fuente no puede producir agua dulce o salada. ¿Dónde está eso? Santiago, capítulo 3, verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce ni salada. ¿Por qué menciono esta palabra de Dios? Porque hace mucho tiempo, más o menos por los 1800 a finales, nació un hombre llamado John Nelson Darby y es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Nelson Darby no seguía de esta línea del tiempo. Cuando hablamos del milenio, hablamos factor tiempo, y que se me viene a la mente cuando los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo, en estas fechas? Y el Señor les dijo: no les toca saber a ustedes el cronos ni el kairos, que solo Dios puso en su sola potestad. No le importa a ustedes saber los tiempos y las sazones, el cronos y el kairos, que solo Dios es el único que tiene potestad sobre esas dos cosas. ¿Y por qué hablo de esa manera? Porque en la Biblia aparecen términos como de una hora, como habíamos hablado en la Bestia, parte 1 y parte 2, dice la Biblia, y que en una hora fue el juicio y la gran ramera. Pero que sin embargo esa sola hora bastó para que el humo de la gran ramera suba por los siglos de los siglos. O sea que si es eterno ese humo, ¿de qué está hablando entonces? Pero sin embargo la ejecución de ese juicio duró una hora. La Biblia habla del día, el día de Jehová. Pero sin embargo la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Apocalipsis
Voy a leer para que entendamos una cosa bien importante. Por ejemplo, dice la Biblia, en los días de la voz del séptimo ángel. A ver. Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Y está hablando el momento en que se está culminando todas las cosas. Y dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Quiere decir que la voz del séptimo ángel dura días. Pero sin embargo la palabra dice el día del Señor, cuando Él viene en su día. Entonces, ¿qué estamos tratando de enseñar acá? Que estamos tratando de enseñar que el término milenio, que significa 1000 años, eso es lo que dice, el milenio representa 1000 años. Y cuando el Señor nos haga entender, porque quien les habla, cuando el Señor todavía no me había abierto el entendimiento para comprender las Escrituras, por ejemplo, yo pensaba que los 2 olivos eran 2 aceitunas. Y no me avergüenzo de decirlo porque es la verdad, es lo que yo pensaba. Los 2 olivos que van a dar testimonio, ¿quiénes son? Yo pensaba, los 2 olivos son 2 aceitunas. Moisés, Elías, Enoc, no sé, y habían teorías acá. Y yo también pensaba. Entonces, cuando el Señor me habla del entendimiento para comprender su palabra, porque la única razón por la cual el Espíritu de Dios nos hace entender las cosas es no para crear o inventar un cuento o lo que yo llamo una fábula, como dice Pablo, sino nos abre el entendimiento para comprender lo que está escrito y no lo que no está escrito. Y hemos aprendido y hemos escuchado muchas cosas que las tenemos como si fueran un hecho. Me hace recordar lo que le estaba compartiendo un hermano, que cuando los niños van a kindergarten y recién empiezan a colorear y a aprender a escribir su nombre, también hay un globo terráqueo que da vueltas. Y cuando los niños, la maestra le dice, bueno, este es el globo terráqueo, aquí es donde vivimos, y entonces acá está Estados Unidos, acá está Chile, y acá está la China, y entonces los niños, muchos de ellos preguntan, entonces, pero ¿por qué no se caen los de los chinos que están abajo de la pelota? Entonces, no se puede hacer esa pregunta. Eso no se pregunta, niño, porque así es, pero ¿por qué no se caen? Entonces salió el famoso invento de que la palabra mágica que todo lo soluciona. Hasta el día de hoy, la gravedad hace todo el problema, hace todas las soluciones, mejor dicho, la gravedad soluciona toda la palabra mágica. Gravity, gravedad. De la misma manera, hay un montón de enseñanzas fabricadas, fábulas, que la gente ha escuchado, ha aprendido en los seminarios teológicos, se enseñan en las iglesias, por la televisión y la radio, y las personas que recién empiezan a conocer las verdades de Dios, se les enseña esa cosa. Y entonces en su cabeza no le entra que pueda ser que esté equivocado. Y por eso en esta hora nosotros venimos con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra, de la fidelidad y de la simpleza de la sana palabra de Jesucristo. Porque quien les habla se somete a la doctrina de Jesucristo. Escrito está en 2 de Juan, verso 9. Si alguno no persevera en estas cosas y se extravía de la sincera doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Simple como eso. Si no nos sujetamos a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que Él habló y que están escritas ahí, jamás y nunca vamos a tener la verdad. Podemos tener un montón de fábulas, como este hombre que estaba hablando, que se llama Nelson John, lo pueden buscar en internet. Nelson Darby. Y no estoy difamando a este hombre, estoy hablando algo histórico. Este hombre murió por los 1800, pero por los 1930 salió con lo del dispensacionalismo. Se le conoce como el padre del dispensacionalismo. Dios mío, hasta esa palabra se me hace difícil. Moderno y del futurismo. Cuando este hombre estaba en vida,
los contemporáneos de este hombre, dos de ellos, que son reconocidos predicadores cristianos con un buen testimonio. Uno de ellos se llamaba Charles Spurgeon. Otro de ellos se llamaba James Grant. James Grant, el señor Grant, y Spurgeon, Charles Spurgeon, el señor James Grant, lo que opinaban de este hombre que era un hereje. O sea, ya habían hijos de Dios que en el tiempo en que vivía este hombre lo llamaron hereje. Pero sin embargo, lo que él dijo y lo que él enseñó hasta el día de hoy, con la ayuda de Scofield, con su famosa Biblia Scofield, eso es lo que se enseña hasta el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo del milenio, y que en la Biblia aparecen palabras como una hora, un día, una semana, un mes, que es una nueva luna, lo enseñamos. Para los que no saben, la palabra mes en la Biblia significa luna nueva. Y enseñamos que el séptimo día, donde el verdadero día de reposo se cuenta a partir de una nueva luna o de un nuevo mes, y no de acuerdo al calendario gregoriano, que vino del juliano, y luego del romano, y luego del egipcio, y luego prácticamente de Babilonia. ¿De qué estamos hablando? Lo que la Biblia nos enseña es que el Señor dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia habla que los que recibieron la marca de la bestia son todos aquellos que sus nombres no están escritos en la vida desde la fundación del mundo. Y para algunos que están creyendo todavía que viven en una pelota que gira, la Biblia dice fundación. Ya es hora de que los que se dicen ser cristianos se definan, o creen en la palabra de Dios o no. Fundación del mundo. La fundación significa cimientos, no se mueve, permanece para siempre. Empecemos por ahí. ¿Crees la palabra o no la crees? Fundación, está fundado, tiene cimientos, tiene columnas, dice la Biblia. A partir de este momento, la palabra de Dios lo que nos dice que en su debido momento, como dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado en otro tiempo de diversas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo. No que nos ha hablado por otro Dios, sino que nos ha hablado en condición de hijo. Y voy a leer esa palabra. No quiero inventar nada. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios. ¿De quién estamos hablando? Del único. Habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. De muchas maneras. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. En otro tiempo. ¿En cuál tiempo? En otro tiempo, desde la fundación del mundo. ¿A quiénes? A los padres por los profetas. La Biblia dice, por ejemplo, la palabra del Señor, cuando estaba hablando del padre de familia y la gente quería entrar y no lo dejaron entrar, y el Señor le dijo, en aquella hora, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, y ustedes estén afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que Abraham, Jacob, Isaac, Jacob y todos los profetas estuvieron desde la cruz, desde que vino el Hijo, o sea, Dios hablando en estos tiempos, pero en condición de hijo, en condición de despojado. Escrito está, Dios se manifestó en carne, Jehová se manifestó en carne. Y en esa condición semejante a los hombres, en esa condición mortal, se hizo obediente hasta la muerte. O sea que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó al dexios de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, se sentó en el dexios, se sentó en el poder y en su majestad, en su puesto de honor. Este bendito Dios, que se despoja a sí mismo y sale de él. Él salió, dice la palabra, porque sale de él es hijo, y porque de él sale es padre. Les recomiendo una enseñanza que se llama Yo seré el padre y él será mi hijo, para que comprendan ese misterio. Si es que el Señor tiene la gracia de revelarlo, porque nadie puede conocer al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, y esa palabra es válida para esta fecha y este momento en el 2018. Cuando el Señor dice que nadie lo puede conocer, si Él no lo revela, eso sigue siendo verdad. No porque vayas a la escuela dominical o porque creas que estamos viviendo en un país que es cristiano, quiere decir que tú conoces quién es Dios y quién es Jesucristo. Eso es imposible. Dios no puede mentir. Él dijo que nadie puede conocerlo, solamente el Padre. Y que nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso que hay mucha gente que está hablando de Dios y no tiene menor idea de quién están hablando, como Saulo de Tarso, que era un erudito en la Torá. Se sabía la Torá de memoria, porque para ser estudiante de Gamaliel, uno de los requisitos es que los estudiantes tenían que saberse la Torá de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Y sin embargo no conocía a Dios. Y hay muchos intérpretes de la ley hoy día que no tienen la menor idea de quién es Dios. Pero le voy a dar una pista. La Biblia dice que el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido. Que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó y adulteró. De manera que quiere saber si la luz y el conocimiento que tienes es de Dios. Te voy a leer lo que dice la palabra, lo que hemos estado hablando. En el sentido de que el conocimiento de Dios tiene que ser como dice la palabra de Dios. Y habíamos leído que una fuente no puede producir agua dulce y salada. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta la palabra de Dios. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os cantéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. A mí me escribe un tipo, por ejemplo, y me dicen, estás engañando a todos. Y yo digo, ¿qué? Y leo su email y me saca versículos del milenio. No, que el Señor viene, luego el milenio, luego Satanás lo amarran y lo echan. O sea, el tipo sabe todo, ya lo tiene todo diseñado. Y lo peor de todo, que el espíritu con que me habla no es un espíritu humilde, porque no se da cuenta que él puede estar equivocado. No, él no puede equivocarse. Él está condenando y está juzgando sin saber lo que está hablando. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes tienen celos amargos, tienes celo, tienes contención, yo no voy a contender con nadie. El Señor no me llamó a contender con nadie. Porque la sabiduría, dice la palabra de Dios, que viene de lo alto, es primeramente pura. Después pacífica. Luego es benigna. Luego es llena de misericordia y de buenos frutos. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como hay muchísimas personas sinceras de corazón que con un espíritu humilde, genuinamente sinceros, quieren saber y tienen preguntas. Gloria a Dios. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y a esas personas uno se toma el tiempo, uno ora en la presencia de Dios, uno chequea de nuevo la palabra otra vez para saber si el consejo es de Dios. Y se le da la palabra. Bienaventurados los ojos que ven.
dice el Señor. Entonces, 2 Timoteo, para ya terminar de este tema, porque la verdad que no lo quiero volver a tocar más. Y esto es para todas las personas que quieren contender y que quieren discutir conmigo. Eso no va conmigo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. La Biblia dice que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento, no de todos, sino de los que no creen la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en esta hora. Y lo que vamos a hacer es vamos a probar nuestra fe. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a definir todo esto bien rápidamente, nuevamente. Esta es la línea del tiempo. Lo que la palabra nos enseña, que hubo una fundación del mundo y hubo un tiempo antes de la fundación del mundo. Luego dice que Dios habló muchas veces de diversas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. Y este Hijo nos dio el conocimiento de la verdad. Y Él dijo que Él venía por otra vez en el gran día de Dios, lo que le llaman la batalla, el día de Jehová, el día del Señor, la venida del Señor. Y podemos enumerar un montón de nombres que tiene este día, cuando Él venga. Eso está por todas las escrituras, Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un pequeño break en este momento, porque quiero la pizarra limpia. Entonces, continuando en la línea que teníamos hace un momento, donde estaba desde antes de la fundación del mundo, el momento en que el Señor viene. En ese momento vamos a concentrarnos desde aquí para acá. Dijimos que cuando el Señor viene, Él hizo en la cruz una obra. Una de las cosas que hizo fue derramar su sangre para redimirnos, para reconciliar las cosas que están en los cielos y en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No es el tema, pero todos saben la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. Bueno, pienso. Pero lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio. Vamos a probar nuestra fe. Vamos a probarnos a nosotros mismos. Vamos a probarnos. ¿Cómo nos vamos a probar? Vamos a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 13, verso 1, 5 y 8. 2 Corintios, capítulo 13. Por la palabra de Dios nos dice que nos probemos. Ahora, lo pueden leer todo de corrido, pero vamos a concentrarnos en el versículo 1. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y ese es uno de los fundamentos que vamos a poner en esta enseñanza. Vamos a dar 2, 3, 4, 9, 10. Tengo 20 versículos para cada verdad. Pero la palabra de Dios nos dice, por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. Ahora, versículo 5. Examinaos, dice la palabra, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué significa esto? Lo que acabamos de leer. Dios, a través de su palabra,
dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si estáis en fe, pruébense a vosotros mismos si estás en fe, si realmente lo que lees lo crees. Porque si no lo crees, no vaya a ser que estés mal y estés reprobado. Porque nada podemos contra la verdad, nada podemos decir de la verdad si no tenemos la verdad misma para hablar de la verdad. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Pregunta a los cuatro vientos, a todos los que me escuchan en el mundo entero. Y voy a imaginarme su respuesta, pero esta es la primera pregunta. Primera pregunta. La voy a escribir. Primera pregunta. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, pueblo de Dios, como tú quieras llamarte, sentirte mejor. Pregunta que te hago. ¿Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados? Pregunta, ¿estábamos muertos conforme a las Escrituras? Y le voy a decir las Escrituras, conforme a Efesios 2:3. Pregunta, ¿estábamos como, por favor, no lo tomen a mal, como niños, por favor? Simple, no vayamos más lejos de lo que es. ¿Estábamos muertos en pecados? Como dice la palabra, ¿sí o no? Ok. ¿Ya contestaron la pregunta? Segunda pregunta. ¿Nos dio vida y resucitamos y nos resucitó? Y nos resucitó, como dice también Efesios, lo mismo, Efesios 2:6, o como dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice la palabra, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado junto a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y por eso hago la pregunta es simple: ¿estamos o no estamos, como dice la Biblia, sentados en lugares celestiales? Pregunta número 3. ¿Nos hizo sentar en los lugares celestiales? Igual en Efesios. Nos hizo sentar en lugares que están arriba, como dice Colosenses 3:1. Entonces, palabra de Dios. La Biblia dice que Él, el 4:4, dice que Él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que en esta cruz, la Biblia dice que nosotros morimos juntamente con Él y juntamente con Él nos resucitó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que juntamente con Él, dice, estamos sentados arriba. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Que estamos arriba sentados junto a Él en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y la palabra dice que al que nos amó, nos lavó nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Pregunta, ¿nos hizo reyes y sacerdotes? La Biblia dice en primera de Pedro 2:9 que vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, somos reyes. Pregunta que le hago en base a 2 de Corintios capítulo 13, que nos examinemos y nos probemos a ver si estamos en la verdad y si estamos en fe y si creemos lo que decimos que creemos. Nos probemos, a no ser que estemos reprobados, porque si tú no crees que estábamos muertos y que Él nos dio vida, que Él nos resucitó y que Él nos hizo reyes,
Tenemos que definirnos hoy día. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Sí o no? Nada más. Primera pregunta, primera prueba. Porque si tú crees que esto es cierto, entonces vamos a concluir de esta manera. Si esto es cierto, yo la pregunta que haría es, sabiendo esto, la pregunta que te hago es, entonces, ¿hemos tú y yo participado de una resurrección? Quiero que me contesten. Conforme a esta escritura, la pregunta que yo les hago a estas verdades, la pregunta es, entonces, ¿nosotros hemos participado de una resurrección? Y la segunda pregunta, ¿tenemos actualmente, conforme a la palabra de Dios, una condición real y de reyes? ¿La tenemos o no la tenemos? Tenemos que decidirnos si estamos en fe realmente. Y si tú estás escuchando una vocecita que te dice, no, pero eso es simbólico, eso es espiritual, imaginario, eso no es verdadero. La palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 2, dice, verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, está hablando de Jesucristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos, ¿qué dice la Biblia? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que por medio de la muerte, el hecho de que Él muere en condición y en semejanza de hombre, eso es lo que produce la destrucción de Satanás. Pero la Escritura dice en el versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque la Biblia dice que Él está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero no vemos que todavía esto es así. Pero la Biblia dice que Él despojó a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice, triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente, o sea, es un hecho histórico, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Romanos 2.8 dice, pero todavía no vemos, ¿ok? Nosotros vemos que tenemos unas coronas y que estamos vestidos de blanco con un cinto de oro en el pecho, no vemos eso, pero la pregunta que yo hago es, ¿el hecho de que no veamos eso significa que no es real? Entonces, podemos concluir, de acuerdo a las Escrituras, que nosotros sí hemos participado de una resurrección. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Del tema del milenio. No estoy apartándome del tema, pero estoy poniendo unas piedras, unas bases, unas estacas para construir sobre eso. Y una de las cosas que quiero hablar es que en la mente de Dios, porque el tema es el milenio, número uno, hemos participado de una resurrección. Que la quieras interpretar como quieras, ese es asunto tuyo. Pero esa verdad no me la puedes quitar.
Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos real sacerdocio. O sea, no que vamos a ser, somos. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa verdad no la podemos quitar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el milenio? Tiene todo que ver. Vamos a explicar, por ejemplo, y apunten, para los que tienen, voy a citar palabra de Dios para que entendamos que cuando Dios habla de 1000 años, nos pongamos en la mente por un momento, la mente de Cristo, qué es lo que Dios, al decir 1000 años, cómo lo podemos interpretar de acuerdo a la misma mente de Dios y no lo que nosotros nos imaginamos. Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabe. A ustedes no les tocan saber el cronos y el kairo de las cosas. Pero Él habló de 1000 años. ¿Ok? Voy a leer solamente 9 escrituras más o menos, 9 o 10. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Palabra de Dios. Eclesiastés 6, verso 6. Porque si aquel viviere, dice, hablando de un hombre cualquiera, si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no todos van al mismo lugar? O sea, en otras palabras, en Eclesiastés 6:6 lo que está diciendo, pero si ese hombre viviera bastante tiempo, eso es lo que quiere decir 1000 años, bastante tiempo, diferente a una hora, a un día, a una semana, a una nueva luna, a un año. Cuando Dios quiere decir 1000 años, para Él es bastante tiempo. Un periodo de tiempo amplio. ¿Esa es mi interpretación? No, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de la vigilia de la noche. Segunda de Pedro 3:8. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa 1000 generaciones? Significa bastante tiempo. Primera de Crónicas 16:15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó, para 1000 generaciones. ¿Cuánto es 1000 generaciones? Empieza a contar. A ver si vas a poder. En la mente de Dios, para Él significa bastante tiempo. Cuando Él dice, en una hora vino su juicio, para Él significa poco tiempo. Entonces, vamos a leer otro versículo. Salmo 105, verso 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mi generación. La leímos. Deuteronomio 32, verso 30. ¿Cómo podría uno, dice la Biblia, perseguir a 1000 y 2 huir a 10,000? Y este versículo famoso, cuando en 1 Samuel 18:7 David ganó la batalla y Saúl se puso celoso. Ese versículo conocidísimo dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué significa que David hirió a cuántos? A 1000, a miles. O sea, eso significa, vamos a contar los muertos. 1, 2, 3, 4, 5, 999, 1000. La palabra de Dios es verdadera. 1000. Porque así lo interpretan unos. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Qué significa eso? Que caerán a tu lado muchos. El milenio. Entonces los intérpretes de la ley dicen, la cruz, sí, la cruz. De acá para acá es Israel.
Ay, está Israel. Qué malos los de Israel. Porque después que Jesús vino, ahora ya de acá para acá es la iglesia. Oh, sí. Y a que no saben qué va a pasar. El Señor, no importa cómo esté viviendo todo el mundo, ¿qué les importa? Los que confían en Él y creen en su amor, se van para el rapto. ¿Y a qué no saben qué va a pasar después? 7 años feos, donde va a estar el anticristo matando a todo el mundo. ¿Y a que no saben qué pasa? Jesucristo regresa otra vez. Y después de eso, ¿saben lo que va a pasar? Lo van a amarrar al diablo. Y después de amarrar al diablo ¿van a pasar cuántos? 1000 años. Oh, ok. 1000 años. 1000 años. No 980. No 2000 años. No. 1000. Tienen que ser 1000. Porque la Biblia lo dice. Oh, sí. Los intérpretes de la ley están interpretando correctamente la Biblia. Entonces, después de 1000 años, ¿qué va a pasar? Otra vez lo sueltan a Satanás por un poco de tiempo. Y para algunos que son más entendidos, dice, lo sueltan por 3 años y medio. Los que han escudriñado un poco más. No. Sí, puede ser, porque el 3 años y medio. Ok. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Ahora sí. Ahora sí. Lo mandan. ¿A dónde lo mandan? Como dice la Biblia, a ser atormentado día y noche al lago de fuego. Lo mandan al lago de fuego aquí. Ahí se va Satanás, ¿cómo dice? La bestia y el falso profeta. Aquí se van. Porque aquí estaban el falso profeta. Entonces el diablo, el Señor, ¿qué hace? Entonces acá viene, o ya estaba, y entonces una vez que ya estaba o viene, porque parece que le hacen guerra a la Nueva Jerusalén que está acá, y las naciones otra vez, o sea, mucha gente quedó, que vienen otra vez, son engañados por Satanás y hacen una guerra otra vez en lo que se llama el Armagedón, dicen algunos, o Gog y Magog, que dicho sea de paso, ahora vamos a explicar Gog y Magog. Y luego de ahí, ahora sí, viene recién el juicio final. Y luego la eternidad. Entonces, esa es más o menos la doctrina del famoso hombre que murió, apellidado Darby. Y como dije, este señor, conforme a las escrituras, dice, una fuente no puede estar produciendo agua dulce y amarga, dulce y salada. Averigüen quién fue este hombre. John Nelson Darby. Fue el papá de todos los que hablan de este sistema de acá. Sí, porque dicen, no, Israel ya no, Israel y la iglesia. Y ya hemos enseñado el pueblo de Dios quién es el Israel. El Israel son 2 pueblos. Los que creen en Jesucristo, tanto de los judíos como de los gentiles, y los dos hizo un pueblo. El Israel de Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea que ellos no eran pueblo de Dios. Porque que yo sepa, Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó, porque antes que Abraham fuesen yo soy. Un día mandó a llamar a Moisés y Elías, porque en los negocios de él era necesario que ellos vengan, y los mandó a llamar a Moisés y Elías, y estaban hablando de la partida que iba a tener él en Jerusalén. Él estaba haciendo lo que tiene que hacer, él es el rey y estaba dirigiendo, los mandó a llamar porque los necesitaba. O sea que Moisés y Elías no son parte del pueblo de Dios, conforme a la doctrina de la dispensación. Entonces, vamos a entrar
a este tema después de darnos cuenta de que la Biblia dice que 1000 años para el Señor es como el día de ayer y que 1000 años simplemente representan un periodo de tiempo largo. El día y la hora nadie sabe. El Señor no se puede contradecir. Él no va a decir fechas. Tal día se cumplió y tal día viene. Porque entonces estaría contradiciendo su propia palabra y eso no puede ser. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, y vamos a leer el famoso versículo donde está todo este asunto del milenio. Apocalipsis capítulo 20. Y aquí nos vamos a concentrar un poco porque aquí está, como quien dice, el centro del meollo. Y vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a dejar que la Escritura nos hable por sí misma y no que nosotros querramos que diga lo que nosotros queremos que diga. Apocalipsis capítulo 20 del verso 1. Ay, Dios mío, prácticamente todo. Sí, porque el intérprete de la ley que me escribió con un espíritu y contención, como dice esa sabiduría que es animal y diabólica, con ese mismo espíritu, me condenó y todo. Y cuando le dije que el Señor Jesucristo juzgue entre tú y yo, ¿por qué no lo dejamos a Él? Me volvió a escribir y quiero informarle a esa persona que nunca jamás voy a volver a leer un email, está perdiendo su tiempo. Vamos a leerlo. La primera palabra que dice, vi. ¿Qué dice? Vi. Eso es lo que dice nada más. Que vio. A un ángel que descendía del cielo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea, una llave es un símbolo que abre y cierra. El Señor Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado. ¿Qué significa? Pues abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Para eso sirve una llave. Para atar o desatar. Entonces dice, tenía una llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. No dice cuándo, ¿eh? En ningún momento, y solamente dice que vio un ángel. Ahí la gente ya empieza a imaginarse todo lo que le han enseñado. Claro, porque como está en el capítulo 20, quiere decir que debe ser antes de todo esto. Y como había enseñado la otra vez, en el capítulo 19, ahí aparece lo mismo de Apocalipsis capítulo 11 también. Y también lo mismo de Apocalipsis capítulo 14 en 19:15 y etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a seguir. Dice, y le dio una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto? Lo ató. O sea, vamos a suponer, acá está la línea del tiempo. Vamos a suponer que esta es la línea del tiempo otra vez. Lo único que dice la palabra es que él vio a un ángel y que lo arrojó al abismo, lo encerró. O sea, dos cosas. Dice, tenía una cadena, lo ató. Cadena, ató, encerró. Vamos a poner un término simple. Lo metió en una cárcel. Podría ser que no se puede mover bien. No lo destruyó, sino que lo ató y lo encerró. ¿Podemos tener unidad en eso? Ok, sigamos avanzando. Entonces él vio a un ángel que hizo eso. Avancemos. Y dice,
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello. Así como le dijo Dios a la misma palabra, el sello. Le dijo a Daniel en capítulo 12, séllame este libro porque es para el tiempo final. Cuando Daniel le dijo, no entiendo, y el Señor dijo, tranquilo Daniel, no es para este tiempo, es para el tiempo final, así que cierra y sella el libro. Cuando Jesucristo, en la última parte de su palabra, dice lo contrario. Dice 22, 10, y me dijo, no selles estas palabras, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto y me galardón para recompensar a cada uno según su obra. O sea, las mismas palabras que están en Daniel capítulo 12, verso 10, dice, muchos serán limpiados, muchos serán emblanquecidos, y muchos serán ensuciados. O sea, la misma palabra que está en Daniel 12, el Señor le dice, con una diferencia, le dice, no selles las palabras. A Daniel le dijo, cierra y sella. Y acá está diciendo, no los selles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Apocalipsis y del milenio. En Apocalipsis 20 dice, pero acá lo interesante dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él. Y dice, ¿para qué? O sea que la Biblia dice que en la cruz, lo que habíamos leído al principio, ¿qué hizo el Señor? Despojó a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte es al diablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Juan, por ejemplo? Ese famoso versículo que siempre lo comparto, no es difícil, no es fácil de encontrarlo a veces, muchas veces, pero está ahí. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. A ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, vamos a leerlo. Voy a leerlo desde versículo 28 porque es interesante, porque va a confirmar muchas cosas que hemos hablado anteriormente. Dice en el 27, el Señor habla y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, ¿qué diré? Sálvame de esta hora. Y él mismo se contesta, mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno, otro decía un ángel le ha hablado, ¿ok? Unos decían una cosa y otros decían otra cosa, pero ¿cuál es la palabra que vale? La palabra que él dijo. ¿Qué dijo él? No ha venido esta voz por causa mía. Yo pensé que el Padre le estaba hablando a él. ¿Qué? ¿El Padre está hablando en mano? El Señor dice, no ha venido esta voz por causa mía. A mí no me ha hablado esa voz, no la necesito escuchar, sino por causa de vosotros. No vino por causa mía, sino por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que escuchar el testimonio para que las escrituras se cumpliesen. Entonces, ahí es donde él dice esta palabra. Y esta es la palabra que quisiera que quede bien grabada. En este momento de la historia está registrada en Juan capítulo 12 del verso 31, vamos a decir al 33, para que esté bien clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora dice, ahora es el juicio de este mundo.
Ahora, otra vez. ¿Cuándo? Ahora. El príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, ¿de quién está hablando? De Satanás. Si hay alguien que no comparte esto, pues ya puede apagar el video y de verdad puede irse a dormir. O a descansar. Si a este momento de lo que estamos enseñando, tú crees que el príncipe de este mundo, qué sé yo, es el sumo sacerdote, el anticristo, qué sé yo, ya es hora de que apagues el video. Porque no tenemos una unidad en lo más elemental de lo que pueda haber. Si tú no crees que Jesús dijo la verdad, entonces no puedo hacer nada por ti. El Señor dijo que ahora, no mañana, ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Y yo pregunto, ¿echado fuera de dónde? Ay, Dios mío, vamos a leer lo que dice, no vamos a interpretar. Ahí dice la palabra, ¿qué dice? El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿El príncipe de qué? El príncipe de este mundo. ¿Qué va a pasar con el príncipe de este mundo? Va a ser echado fuera. Oh. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, para que no se les ocurra interpretar otra cosa. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, iba a morir colgado en una cruz. Él despoja a los principales. ¿Qué significa esto? Que lo encierra, lo ata, lo limita, pero no lo destruye. Eso está bien claro. Hebreos dice, pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes ya. Que estamos sentados con Él en los lugares celestes. Pero no vemos todavía eso. Pero la palabra de Dios dice que ya Él lo echó fuera de este mundo. Pero no lo vemos todavía. Entonces, ¿la palabra de Dios falló? ¿O somos nosotros los que no tenemos entendimiento? Tenemos que decidirnos. O Jesucristo dijo la verdad y tenemos que sujetarnos a las sanas palabras de Él, o vamos a irnos a Ezequiel capítulo 38 y el templo y Moisés, o vamos a someternos a lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el príncipe de este mundo fue echado fuera del mundo cuando Él murió. Si nosotros rechazamos esa palabra y no la creemos, siempre Él va a estar en la verdad y nosotros vamos a estar equivocados, siempre. Entonces, continuemos en Apocalipsis capítulo 20. Estábamos leyendo que simplemente Él vio a un ángel que tenía una cadena y ató a Satanás, lo ató. Oh, lo ató, lo encerró, lo limitó. Pero dice, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones. O sea que Él había estado engañando a las naciones, seguro que sí. Pero nunca llegó a un nivel mundial. Habían bestias representando imperios mundiales, pero nunca abarcó en su totalidad de la tierra. A los 4 ángulos de la tierra no llegó. Entonces dice, y lo arrojó para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? Oh sí, 1000 años. No 999, sino tiene que ser 1000. No puede ser un periodo grande de tiempo para algunos. Tiene que ser, ese es el milenio. Entonces, hasta que fueron cumplidos 1000 años. ¿Qué significa eso? Conforme a lo que hemos leído en las Escrituras, que 1000 años para el Señor es como fue el día de ayer. Es un periodo grande de tiempo. ¿No será que los 1000 años es todo este tiempo que ha pasado y estamos en el 2018? ¿No podrá representar 1000 años todo este tiempo también?
Porque que yo sepa, nosotros somos reyes. Que yo sepa, nosotros hemos participado de una resurrección. Interprétala como quieras. Porque si tú dices que no hemos resucitado, entonces estás negando todo, tendrías que arrancar la Biblia y quemarla. Si tú niegas que lo que dice la Biblia no es verdad, examínate a ti mismo y pruébate si tú estás en la verdad, si estás en la fe, si tú realmente crees lo que la palabra de Dios dice, o te has inventado un montón de fábulas de hombres impíos y sensuales que han dividido el cuerpo, los que no tienen el espíritu, como ese tipo y los hermanos de Plymouth en el 1930 y pico. Examina quién te ha enseñado esta doctrina de error. Vamos a entendiendo este principio, vamos a poder comprender entonces que el día postrero que Jesús habló a la mujer samaritana y a todos sus discípulos y a Marta, la hermana de Lázaro que había resucitado, le dice, el que cree en mí, Señor, yo sé que van a resucitar en el día postrero. Dijo, no, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vamos a hacer una conclusión y para eso tenemos una línea del tiempo que, conforme a las escrituras que acabamos de compartir hace un momento, nos está diciendo que cuando el Señor Dios, después de haber hablado en otro tiempo, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, Él nos habló en la condición de Dios manifestado en carne, despojado de su gloria como hijo. Y Él muere en la cruz y según la palabra de Dios, despoja a los principados y a las potestades, las exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra del Señor dice, según la doctrina de Cristo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Vemos que Satanás es echado fuera del mundo según la doctrina de Jesucristo. Y entonces, según la doctrina del Señor Jesucristo que le entrega a los apóstoles, dice en Efesios, y Él nos dio vida a vosotros, dice, y Él os dio vida a vosotros en Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, subrayado, en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, la palabra de Dios dice, nos resucitó. Escrito está, con Jesús Él nos resucita y también nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y la palabra de Dios dice que Él está sentado en su trono y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero Hebreos dice que todavía no vemos eso. Pero eso no quita que no sea verdad. Él, como dice la palabra de Dios, así como los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos de Dios somos seres humanos de carne y sangre, Él también se hizo hombre y en esa condición destruyó al Satanás por medio de la muerte en la cruz. Y esto dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos y Él nos resucita, nos hace sentar. En Apocalipsis capítulo 1 dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero en morir de muchos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, tiempo pasado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Quiere decir que nosotros hemos participado de una resurrección.
Eso es lo que la palabra de Dios dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis capítulo 2 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor nos ha prometido que Él nos va a librar de la segunda muerte. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, dice el Señor, que carne y sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, estamos viendo en esta línea del tiempo que ya el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, nos sentó con Cristo en lugares celestiales, Él nos resucitó. Esta es la primera resurrección. La palabra de Dios dice que hemos resucitado con Él. Quiere decir que hemos participado en una resurrección. Este transcurso de aquí hasta aquí, donde Satanás es arrojado de nuevo a la tierra. O sea, cuando Satanás es arrojado de nuevo a la tierra, estamos haciendo simplemente un recuento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: hubo una gran batalla, verso 7 en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Dice, ese es su trabajo de él. El Señor lo echa fuera del mundo para que no engañe más, porque ese es el trabajo que hacía. Él tiene influencia, pero es una influencia limitada. Ha sido atado, ha sido encerrado, ha sido limitado en sus movimientos. Es como una persona que está en la cárcel. Una persona que está en la cárcel y que es muy poderoso, un jefe de un mafioso, por ejemplo. Él está encerrado, pero puede hablar por teléfono, puede escribir una carta y manda órdenes a sus secuaces, a sus zampones, a sus matones, y hace daño a los demás, pero él está encerrado en una cárcel. Es así más o menos que les doy un ejemplo cómo está Satanás. Satanás está atado, amarrado, limitado, confinado en un abismo. ¿Cómo es? ¿Dónde está el abismo? No lo sé, pero está limitado y encerrado. Entonces la palabra de Dios dice que él fue arrojado a la tierra. O sea, el Señor Jesús lo echa fuera del mundo y luego dice que va a venir un momento en que va a ser arrojado otra vez al mundo. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ¿cuándo ha venido? Cuando lo sueltan a Satanás por un poco de tiempo, entonces la Biblia dice: ahora viene la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice que el reino ha venido, la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, llegó el tiempo de la destrucción de Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio, número 1, de la palabra del Cordero, número 2, y de la palabra del testimonio de ellos, y número 3, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿De quién? De la tierra, de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 3 años y medio. Tiempos y mitad de un tiempo, diría yo, como dice la palabra de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. Jesucristo, ¿de dónde lo botó? Del mundo, de la tierra, lo sacó, lo limitó, no lo destruyó. Y dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila, etcétera, etcétera. Y dice, donde la mujer fue sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver que los dos pueblos, los dos olivos, son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando Satanás lo echan de nuevo a la tierra, según Apocalipsis 27 y 8, para engañar, con un propósito, para engañar esta vez a los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué significa esto? 100% un dominio total, un gobierno mundial total, que abarca desde el Tahuantinsuyo de los incas allá en América del Sur, hasta los mongoles y los chinos allá en el Asia, al norte hasta Alaska y los pingüinos que hayan por allá, Europa, toda la tierra, lo que nunca antes había logrado Satanás para querer establecer su reino según él en la tierra, va a ser soltado para intentar hacer eso y va a reunir a todas las naciones en un lugar que se llama Armagedón. Y vamos a hablar de eso en el próximo video porque es mucho, y lo reúne para la gran batalla. Y vamos a ver que esa palabra Armagedón no es como muchos se han imaginado. Se han imaginado un montón de cosas, pero en esta hora no vamos a tratar profundidad, pero solamente les voy advirtiendo esto, que no es lo que ustedes creen. Armagedón es una palabra hebrea que significa monte, Megidón, monte que significa reencuentro, juntarse, compañía. Dice la palabra de Dios, cuando uno la escudriña en el original hebreo, que esa palabra Megidón es de una raíz moget, que es Sion. Quiere decir que reúne todas las naciones para encontrarse en un lugar de encuentro. ¿Cuál es ese lugar de encuentro? El monte de Sion. ¿Quién es el monte de Sion? La palabra de Dios dice que la Nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Quiere decir que Satanás va a rodear a la santa ciudad por tiempos y medio tiempo, 42 lunas nuevas. Va a querer atacar, va a querer destruir a la santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? La Biblia dice en Efesios que nosotros somos piedras vivas, edificio santo, que estamos siendo edificados para morar a Dios en el Espíritu. La santa ciudad no es nada más ni nada menos que el pueblo de Dios, el trigo, a quien la cizaña con Satanás, con el falso profeta, van a querer destruir. Y cuando eso suceda, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor regresa y simplemente con el resplandor de su venida destruye a todos los impíos, y ahí se abren los libros y empieza el juicio. Vamos a enseñar en las próximas enseñanzas que el día de su venida es el día del gran juicio de Dios. Ahí se acaba todo, ahí se quema la cizaña, ahí se destruye el dragón, ahí resucitan todos. ¿Cuántos? Todos, como dice Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, después de esa gran tribulación, dice Daniel capítulo 12, dice que los muertos resucitan, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Ese es el día de Dios, en que Él juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como dice la palabra de Dios en Timoteo, capítulo 4. Entonces vamos a aprender que el tiempo, de la línea del tiempo de Dios, no es como se nos ha enseñado. Es como está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, esto es un ejemplo de lo que vamos a estar enseñando. Vamos a estar enseñando acerca del monte de Sion. Vamos a enseñar que el juicio es en su venida. Vamos a enseñar de Gog y Magog, de Armagedón. Y vamos a hablar del día postrero. Y vamos a hablar también de los dos olivos. Esténse atentos.